Yo voy a hablar sobre las colecciones fluidas pancreáticas, el papel de la drenaje endoscópica. Los objetivos de esta charla, inicialmente, avaliar la historia natural de las colecciones fluidas pancreáticas, determinar la mejor clasificación, las indicaciones de tratamiento y también las técnicas que nosotros debemos utilizar, los resultados y si en realidad nosotros debemos, para mantener el pertuito, las prótesis plásticas o las prótesis metálicas. En relación a la historia natural de las colecciones fluidas pancreáticas, nosotros sabemos que la pancreatitis aguda puede se divergir para una necrosis o por una colección necrótica aguda. Sabemos que todos los episodios de pancreatitis aguda, lo más frecuente es no tener necrosis. Y cuando nosotros no tenemos necrosis, lo edema intersticial ocurre en aproximadamente 40% de los casos y la colección peripancreática fluida aguda en aproximadamente 60%. La resolución de un episodio de pancreatitis aguda edematosa es de aproximadamente 100%. En cuanto que lo otro tipo de colección puede derivar para un pseudoquiste pancreático en aproximadamente 5 a 15% de las veces. Siempre lembrando que el pseudoquisto pancreático puede complicar, se tornar sintomático e infectar, mas también debemos lembrar que 80% de las colecciones fluidas pancreáticas que se denominan pseudoquistes pancreáticos, eles se resolven sozinhos, sem qualquer tipo de intervención. Lo mismo ocurre con la colección necrótica aguda, que puede se transformar en una necrosis encistada en aproximadamente 30-50% y tiene una resolución en la mayoría de los casos de aproximadamente 70%. Y todas las otras evoluciones que pueden ocurrir tanto para la infección cuanto para una colección estéril. Es muy importante también clasificar el tipo de colección fluida pancreática. Esto es crítico para el entendimiento de la clasificación y también cómo nosotros vamos a hacer los tratamientos de estas colecciones. Entonces, la clasificación revisada de Atlanta para las colecciones fluidas pancreáticas divide esta entidad en 4 colecciones. La colección fluida aguda, que é uma pancreatite intersticial com menos de 4 semanas. La colección necrótica aguda, también una colección que tiene necrosis con menos de 4 semanas, o sea, en su interior existen debris. Los pseudoquistes, que también pueden derivar de un tipo de pancreatite intersticial, con más de 4 semanas, no tiene debris y está completamente encapsulada. Y la necrosis pancreática, que tiene debris, está encapsulada y tiene más de 4 semanas. Esta avaliación es muy importante porque ela vai permitir la clasificación del tipo de pancreatite, como por ejemplo, una necrosis pancreática aguda, como esta TAC que ustedes pueden mirar, donde cuando nosotros observamos clínicamente el paciente, observamos la imagen, la mejor cosa a ser hecha en este paciente es aguardar. Este paciente tiene que aguardar más de 30 días para ser sometido a un procedimiento quirúrgico o endoscópico. Por ejemplo, en un caso como este, de una colección bien delimitada, que tiene fluido, que no tiene debris, entonces se trata de un pseudoquiste pancreático unilocular, debe ser realmente drenada. O un paciente como este, que tiene una necrosis encistada, con debris en su interior, como ustedes pueden mirar acá, y tiene también una síndrome compartimental, dificultando la respiración del paciente, dificultando la digestión del paciente. Este paciente necesita de un debridamiento inmediato. Otro punto muy importante es la densidad del fluido quístico. Por ejemplo, si la densidad del fluido quístico es baja, nosotros podemos hacer el diagnóstico de pseudoquistes pancreático y la drenaje puede ser hecha por una simple expulsión e inserción de una prótesis plástica, por ejemplo. Por otro lado, si lo fluido cístico es denso y también tiene debris, nosotros vamos a clasificarla como una necrosis encistada. Entonces, en este caso, necesitamos una necrosectomía con
con múltiples fístulas y también un orificio fistuloso más largo, como puede ser notada en estas fotos. El movimiento de intervención es muy importante porque nosotros sabemos que el tratamiento endoscópico debe ser hecho en la minoría de los casos. Y cuanto más tarde hacemos el tratamiento, mejor el tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá la tasa de mortalidad baja conforme cuanto más tiempo pasa para hacernos el tratamiento. Otro punto importante son las indicaciones del tratamiento endoscópico. Entonces, por ejemplo, los pseudoquistes pancreáticos que tienen una pared bien definida con más de 6 centímetros en tamaño, que normalmente están a más de 4 a 6 semanas, y también que presenten complicaciones o síntomas como la obstrucción biliar o del tracto gastrointestinal, la dolor o también la compresión vascular, deben ser hechas la drenaje para mejorar las condiciones del paciente. Otro punto muy importante que es la diferenciación entre la drenaje y también la necrosectomía. La drenaje es representada única y exclusivamente por una punción y también la colocación de un stent. Y por otro lado, la necrosectomía es necesario la remoción del tejido necrótico. Entonces tenemos que crear una fístula con un diámetro mayor para que nosotros podamos entrar dentro de la colección. Siempre lembrando que nosotros, si utilizamos la drenaje para una colección pseudoquiste, por ejemplo, nosotros tenemos un suceso de 82 para 100%. Mas si nosotros usamos de forma errónea la drenaje para una necrosis encistada, el suceso baja para 78%. Entonces, en este punto debemos intervir en el paciente para hacernos la remoción del tejido necrótico. Cuando hablamos del tratamiento, la drenaje y los resultados, nosotros inicialmente los trabajos de la literatura hicieron la pesquisa sobre los procedimientos quirúrgicos versus el procedimiento percutáneo. Y fue realmente nítido que el step-up approach, o sea, la cirugía minimamente invasiva o até mesmo la utilización de la actividad percutánea fue bien mejor que la cirugía agresiva. Otro punto muy importante fue la comparación de la técnica percutánea con la técnica endoscópica, o sea, la técnica directa transmural. Entonces, en este caso, sem sombra de dúvida, la técnica endoscópica foi muito melhor e foi mostrada por este trial randomizado que mostrou que o step-up endoscópico é muito melhor que o step-up cirúrgico minimamente invasivo para estes pacientes. Além disso, nosotros podemos hacer el tratamiento, por ejemplo, endoscópico transpapilar, mas siempre lembrando que este tratamiento no es un tratamiento muy seguro, principalmente para los quistos que están en la cola del páncreas o también en el cuerpo del páncreas. Mas los quistes pequeños que tienen comunicación con el ducto pancreático, la drenaje transpapilar es muy buena. Nosotros, por ejemplo, no indicamos la colange endoscópica retrógrada pré-drenaje endoscópica o após la drenaje endoscópica. Nosotros reservamos la colange endoscópica retrógrada única y exclusivamente nos casos de recidiva y nos casos de recidiva donde nosotros tenemos dificultades para hacer el tratamiento completo de estos tipos de pacientes que tienen esas colecciones. Otro punto muy importante fue realmente hacer los trabajos que también se faltan, que son los trials randomizados entre la drenaje transmural ecoguiada versus la drenaje transmural endoscópica. Entonces, esses trabajos ainda não estão sendo desarrollados para que nosotros podemos tener esse tipo de avaliação. Nosotros sabemos por las grandes sociedades asiática, europeia e americana que a drenagem transmural ecoguiada está única e exclusivamente reservada para as coleções que não têm abombamento da parede do trato gastrointestinal. Que os vasos, por exemplo, se tem uma intervenção vascular que não é possível, não se tem acesso. E também quando não se é necessário o controle fluoroscópico. Em relação ao tipo de stent, nós temos hoje 3 escolhas. E as escolhas são
o duplo pigtail, que é utilizado no começo de nossa experiência. Depois, começamos a utilizar os estentes metálicos biliares, como vocês podem mirar. E, por último, o melhor de todos são os estentes de lumen apposing, ou seja, que são estentes que, apesar de muito custosos, são estentes que não têm migração e são muito fáceis de colocar no interior da coleção, permitindo assim uma abordagem de dias após dias para o tratamento destes pacientes. Quando nós comparamos as revisões sistemáticas e a meta-análise dos estentes plásticos versus os estentes metálicos, nós podemos notar que todos eles falam a favor da utilização dos estentes metálicos, porque os estentes metálicos têm menos taxa de eventos adversos e também um sucesso de implantação muito melhor do que as próteses plásticas. Outra comparação, se o tempo o intervalo que podemos utilizar. Então, este é um trabalho muito importante, um trabalho retrospectivo, observacional, em pacientes com coleções fluídas pancreáticas, que inicialmente de janeiro de 2010 até janeiro de 2015 foi feita a inserção de próteses plásticas. Depois, de fevereiro de 2015 até agosto de 2020, a inserção de próteses metálicas tipo lumen apposing metallic stents. O sucesso do tratamento foi avaliado e a apresentação de sintomas até 6 meses de seguimento destes pacientes. E nesses pacientes, 160 foram colocados próteses plásticas e 227 pacientes prótese metálica. E o sucesso de tratamento integrado entre os dois, entre o approach da prótese metálica versus a prótese plástica foi de 95% versus 89,4%, com um P significativo. Então, a integração de próteses metálica, mas o uso seletivo de próteses plástica pode incrementar o sucesso do tratamento das coleções fluídas pancreáticas, comparando única e exclusivamente com o approach de próteses plásticas. Isto mostra que realmente a utilização das próteses metálicas é muito melhor do que a utilização única e exclusivamente das próteses plásticas. Este é um caso de nossa casuística, onde nós estamos acá utilizando a fluoroscopia junto com a ecoendoscopia para a soltura da aba no interior da formação quística. Depois, acá, vocês podem mirar a prótese. Hicimos a remoção do guia, depois hicimos uma dilatação, uma prótese que foi colocada com tranquilidade, muito rápida, de aproximadamente 5 a 10 minutos. Hicimos a dilatação, como vocês podem mirar acá, a introdução do balão dilatador, e depois entramos imediatamente no mesmo processo no interior da lesão para a remoção de los debris necróticos, como vocês podem mirar neste paciente que foi hecha, e depois desta sessão, nós hicimos mais 3 ou 4 sessões com melhora total do paciente. De qualquer forma, nossos colegas cirujanos tienen determinado un debridamiento pancreático transgástrico a través de la laparoscopía, donde es posible crear una gran fístula de aproximadamente 7 centímetros. Los trabajos de la literatura, principalmente de 2 centros, un de la Universidad de los Estados Unidos, fue posible hacer la resolución de aproximadamente 60-70% de los pacientes que tienen necrosis en una única sesión. Mas, sin sombra de duda, en nuestra opinión, esta es una técnica antigua con una cara completamente diversa, una maquillaje completamente diferente para hacer este tipo de debridamiento, necesitando así un tratamiento estatístico, un tratamiento de estudio de trials randomizados. En conclusión, nosotros tenemos que, es muy importante hacer en las colecciones fluidas pancreáticas el diagnóstico diferencial entre pseudoquiste versus necrose encistada, é essencial para determinar o melhor tratamento. E uma vez hecha esta diferenciação, a terapia endoscópica é melhor e o tratamento por ecoendoscopia é a preferência hoje em dia.
Y también las prótesis metálicas son mucho mejores do que a utilización de las prótesis plásticas. Y en relación a la CPR, antes del tratamiento es totalmente desnecessaria. Y na desconexión del ducto pancreático, siempre lembrando que la colangiopancreático-ressonância 3 Tesla deve, com certeza, substituir a colangioendoscópica retrógrada para estes pacientes. Muchas gracias.